8 días, solo como referencia, la vacunación inició a 208 días del periodo de nueva normalidad, que inició el 1 de junio, cuando pasamos de la Jornada Nacional de Sana Distancia como una medida general, nacional, uniforme de mitigación, de reducción de la movilidad, a el esquema estatal que, como todo mundo ha visto, consiste en las mismas medidas, solo que guiadas por un semáforo de riesgo que permite estratificar, es decir, organizar distintas intensidades del confinamiento. Pero además queda en manos de las autoridades sanitarias estatales, que son todos y cada uno de los mandatarios estatales. La mandataria de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México están a cargo de las acciones administrativas específicas que se requieren para que tome funcionamiento las medidas de seguridad sanitaria. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está, solo como recordatorio, las distintas entidades. Esta mañana el doctor Jorge Alcocer recordó cómo está la distribución del semáforo. En este momento, Baja California, Ciudad de México, el Estado de México son las 3 entidades que se encuentran en semáforo de color rojo durante esta semana y la que sigue. La siguiente. Y hay un conjunto de entidades federativas que las estaremos señalando porque tienen alto riesgo de transitar al color rojo y están aquí mostradas con el énfasis. Tienen distintas intensidades de la epidemia medidas por los 10 indicadores del semáforo y otros indicadores que también monitoreamos y podrían en el siguiente ciclo pasar a rojo. O bien podrían, si es que se logra un control mejor de la movilidad en el espacio público, regresar a niveles menores del propio color naranja o incluso pasar a otros colores. Pero para dejar muy claro anticipadamente lo que podría ocurrir. Recordarán que en su momento, precisamente la Ciudad de México la mencionamos en esta lista porque ya sabíamos que estaba incrementando la epidemia y podríamos llegar al color rojo como hemos llegado. La siguiente. Vámonos a la curva epidémica y vemos aquí la positividad. La positividad, recordamos, es un indicador que nos permite ver la proporción, el porcentaje de personas que teniendo los síntomas de COVID-19, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, se verifica que tienen infección por el virus SARS-CoV-2. 4 de cada 10 lo tienen, 6 de cada 10 no lo tienen y los síntomas son causados por alguna otra situación, posiblemente una infección, la mayoría de ellas por virus, pero otro virus diferente que el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Y en esta curva epidémica de casos estimados, también ya muy conocida porque la hemos presentado periódicamente, lo que vemos es la tendencia, la trayectoria de incremento. Y aquí me detengo un poco para recordar, a pesar de la esperanza, del optimismo, de la alegría que nos da haber arrancado la vacunación, es muy importante que la población no pierda de vista que apenas empezó la vacunación y que todavía no significa que esté bajo control la epidemia. La epidemia en México sigue en esta fase de incremento. Lo hemos dicho todos los días desde que esto empezó en la primera semana de octubre. Lo seguiremos diciendo y ya saben que la pauta, el principio es siempre las noticias positivas se dicen como son. Las noticias negativas o no alentadoras se dicen como son y todo con base en evidencia directa, en evidencia documentable. Aquí lo que vemos es esta tendencia de incremento que es muy acelerada de la epidemia, que se focaliza fundamentalmente en 10 entidades federativas que hemos destacado y que han ido cambiando de acuerdo a la realidad epidémica. Entre la semana 49 y la 50, que es el corte de información que tenemos aquí presentado, subió 3% la suma de casos estimados de COVID. 6% de ellos son casos de los últimos 15 días, por lo tanto son el componente activo de la epidemia. El resto son las estadísticas históricas de lo que ha ocurrido desde que empezó la epidemia. Más de 1,5 millones de personas se estima han tenido COVID en México, pero 88,556 se estima son los casos activos.
1 millón, más de 1.015.000 se han recuperado. Y esto a veces hay que recordarlo, la enorme mayoría de las personas que padecen COVID-19 se han recuperado, ya sea porque tuvieron una enfermedad con síntomas muy leves, que dura generalmente 10 días, con hasta 14 días de periodo infectante, o bien tuvieron una enfermedad grave, estuvieron hospitalizadas, pero ya se recuperaron. Desde luego, identificamos, y lo hemos comentado aquí múltiples veces, también existe personas que quedan con secuelas, con daños en los pulmones principalmente, y requieren un periodo prolongado de rehabilitación. Otras secuelas se han comentado también aquí, y también algunas personas tienen esta condición. Pero en suma, 1 millón, más de 1 millón, están ya recuperadas. La siguiente. La mortalidad ha crecido también desde la semana 40, cuando llegamos a la primera semana de octubre. Recordar que tuvimos un descenso todo agosto, todo septiembre, y después empezó a subir a partir de la primera semana de octubre. En el corte más reciente, de la semana 49 a la 50, tuvimos un incremento de 2%, y si comparamos el punto máximo de la mortalidad por semana, que fueron 5.406 defunciones por semana, y lo comparamos con este punto, que tenemos 3.956 por semana, es una reducción de 27%. De aquí hacia acá, 27%. La siguiente. Por último, vamos a ver la ocupación hospitalaria antes de pasar al informe sobre la vacunación. Tenemos 48%, casi la mitad de las camas destinadas a COVID en este momento ocupadas, y vemos aquí la distribución por entidad federativa. Indudablemente, como lo hemos comentado y lo reiteramos, como un elemento de alerta para quienes vivimos en el Valle de México, Ciudad de México, municipios conurbados en el Estado de México. La Ciudad de México y el Estado de México son las dos zonas de más alta ocupación hospitalaria. En las camas generales, la Ciudad de México llega a 86% de las camas ya ocupadas, 78% en el caso de la Ciudad de México, le sigue Hidalgo, Baja California, Nuevo León, Guanajuato. Estamos, como lo hemos comentado también y lo seguiremos comentando, en un acelerado e intenso proceso de reconversión, y estamos recuperando camas COVID que en su momento fueron puestas en capacidad de funcionamiento durante el ascenso inicial de la epidemia en el mes de mayo, y que después fueron regresadas a fungir como camas de ocupación general para otros padecimientos. Hace unos pocos días se cuestionaba sobre la atención de otros padecimientos, precisamente cuando tuvimos la oportunidad de que descendió la intensidad epidémica todo agosto, todo septiembre. Una proporción importante de las camas se destinó a otros padecimientos, personas con otros padecimientos. En el momento en que vuelve a crecer la epidemia, se regresan a hacer camas COVID, camas para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda grave. La siguiente. Y vemos también la ocupación de camas de terapia intensiva, o las expandidas, las reconvertidas para que fueran camas con ventilador. Recordar siempre que cuando hablamos de camas es para simplificar la idea, pero no es solo el mueble físico donde se alojan las personas enfermas, es sobre todo el personal especializado, médico, de enfermería, de apoyo, también los equipos, los propios ventiladores mecánicos, las bombas de infusión, los monitores, etcétera, etcétera. Ciudad de México también, 79% de ocupación, casi 80% de ocupación. Baja California, Estado de México, le sigue Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes y varios otros. En todo momento, lo que necesitamos es mantener que esta ocupación esté con cierto grado de disponibilidad, cuanto más amplio mejor, para que no estemos en el apremio de que las personas necesiten una cama y no la encuentren. Y recordamos aquí a la población que existen los números de emergencia, 911 para todo el país, 911. Si usted sabe de una persona enferma de COVID que necesita ser hospitalizada, ayúdele a encontrar una cama sugiriéndole 911. Y en la Ciudad de México también el teléfono de Locatel 56 58 11 11.
recomendamos que las personas no estén buscando hospitales por sí mismas, por sí mismos. Eso hace perder tiempo, eso evidentemente pone una situación muy angustiosa a la familia. Llamen al 911 para que les orienten dónde encontrar una cama. En todo el país, 911. La siguiente y última del informe técnico general es la tendencia de la ocupación hospitalaria. Varios mensajes que hemos repetido también múltiples veces, por si alguien no los ha escuchado, les recordamos. Primero, la mayoría, más del 85% de las personas que tienen hospitalización por COVID no están intubadas. Si vemos estas tres líneas, la línea morada es la suma de personas que para cada uno de los días que están representados en esta gráfica y que empiezan el 1 de mayo estaban hospitalizados, y es el total hospitalizados en cama general, hospitalizados en camas para personas críticamente enfermas. La línea roja representa a personas que no están críticamente enfermas, es decir, no están intubadas, y vean ustedes cómo es la enorme mayoría de los casos. Sin embargo, algunas sí están intubadas y son las que se representan en la línea de color turquesa que está aquí abajo. Y los porcentajes de ocupación generales están representados exactamente allá abajo. Lo que vemos aquí en esta otra gráfica es la tendencia. Esto nos permite visualizar qué tan rápido está creciendo la epidemia con el indicador de hospitalización. Se comporta consistentemente con el indicador de casos nuevos, y vean ustedes cómo está acelerando la epidemia, y por eso es muy importante no perder de vista, independientemente de la alegría que hoy causa el recibir la vacuna, que todavía hay que tener las medidas de prevención generales. Sana distancia, no salir de casa a menos que sea indispensable. Y vean ustedes cómo en este momento ya hemos superado por 0.3% el punto máximo que habíamos alcanzado en el mes de julio. Esta es la segunda oleada o el rebrote que tenemos en México, y es ya superior al punto máximo que habíamos llegado en el mes de julio.